Buenos días y muchas gracias a todos. Efectivamente, el día de hoy los acompañamos nuevamente con un tema muy importante, ¿verdad? Que es la diabetes mellitus, una enfermedad pues que muchos han escuchado, pero quizás no muchos sabemos todo lo que implica, ¿verdad? Entonces, qué mejor que escuchar información actualizada y sencilla para seguir estos consejos y estar al tanto de esta enfermedad que pues con un buen control y demás pues todos saben muy bien, ¿verdad? Entonces hoy como nos acaba de decir Dayana, están los compañeros Maureen Agüero y Bernardo Alvarado que al igual que la vez pasada nos van a estar comentando información muy importante, veraz y relevante pues para que todos estemos al tanto y tengamos un buen manejo de esta condición, que tal vez no solamente, no ustedes lo tengan, ¿verdad? Pero todos conocemos al menos una persona que la padezca, ¿verdad? Entonces es importante cómo ayudar a los demás. Entonces, pues nuevamente muchas gracias por el espacio y ojalá que sea muy provechosa este espacio que tenemos. Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien desde sus hogares. Vamos a empezar a proyectar la exposición. Bueno, muy agradecidos de estar aquí de nuevo comentándoles sobre un tema tan importante como es la diabetes mellitus. Vamos a hablar sobre generalidades, saber conceptos muy generales, como bien lo digo, para que tengamos una noción más abierta sobre la enfermedad, para que la entendamos, nos hagamos amiga de la enfermedad para poder combatirla. Bueno, como ya lo dijo el doctor, mi nombre es Maureen Agüero y mi compañero Bernal Alvarado, les vamos a comentar sobre el tema. Ahora, empezamos con datos estadísticos. A mí me encanta la estadística porque siempre nos va a dar una noción más externa sobre la enfermedad, sobre cuánto influye en nuestra población, cuánto nos afecta. Entonces, importante, ¿verdad?, recalcar que un estudio que encontramos en el 2017, bueno, me dirán, ¿por qué el 2017 y por qué no más actualizado? Bueno, realmente en Costa Rica, aunque es una enfermedad de mucha incidencia, encontrar estudios veraces que hablen sobre nuestra patología, nuestra incidencia en Costa Rica, no es tan fácil porque generalmente se hacen estudios a largo plazo para mostrar cuánto va a avanzar, cuánto va a incidir en cierta cantidad de años la enfermedad. Entonces, esta en el 2017, al menos en cuanto a consulta externa, demostró que un 38% de los pacientes que llegaban a consultar, valga la redundancia, eran hombres y un 62% eran mujeres. Entonces, como podemos ver, ¿verdad?, hay un número muy grande en cuanto al sexo femenino. ¿Y esto por qué se debe? Porque la población femenina de Costa Rica generalmente tiene una vida mucho más sedentaria que los varones. Tiene mucho que ver con su estilo de vida. Por ejemplo, si es esa mamá que se dedica a su casa, que tiene muchos hijos, que no le queda mucho tiempo, mucho espacio como para tener una vida más activa, entonces eso va a tener mayor incidencia. Entonces tomémoslo mucho en cuenta para ir modificando ese estilo de vida. En cuanto al índice de mortalidad, esto es de mucha importancia porque a nivel mundial la enfermedad de la diabetes en el 2006 fue catalogada como como el quinto puesto de mortalidad. Entonces vemos que la incidencia era bastante alta, era de 20.3 por cada 100.000 habitantes. Entonces es un número de bastante importancia. Para continuar, ¿qué es la diabetes? Bueno, nosotros en la calle usualmente, o nosotros conocemos de alguien que siempre dice, es que la diabetes es el azúcar en la sangre. Es la forma más fácil de entenderla, porque realmente podemos traducirla que es azúcar, pero para hablarla de manera más adecuada y de la manera indicada, es un aumento de la glucosa en nuestra sangre. ¿Y cómo podemos verlo? Bueno, cuando nosotros comemos nuestros alimentos diarios, nuestra dieta normal, generalmente cuando nuestro cuerpo asimila todos esos carbohidratos que estamos consumiendo, los va a convertir en energía, que esa energía para la célula es la glucosa. Entonces la glucosa tiene que entrar a la célula para poder generar esa acción, para poder darnos energía, para poder sentirnos bien.
Entonces, usualmente, empecemos a verlo como carritos. Lo vamos a poner este ejemplo. Nuestro cuerpo está el páncreas, ¿verdad? Que es un órgano muy importante. Las células beta del páncreas me van a generar insulina. La insulina, veámoslo como un carro, como un camioncito. Entonces, es la que me ayuda a pasar la glucosa de la sangre a la célula, para que el cuerpo la pueda asimilar y la pueda tratar. ¿Qué pasa? Que en la diabetes, estos carritos, esta insulina va a estar alterada, entonces no hay quien pase esa glucosa de la sangre a la célula y va a aumentar el nivel de glucosa en la sangre, generando alteraciones y complicaciones que las vamos a ir desarrollando más adelante. Bueno, con respecto a la clasificación se divide en diabetes tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 y la diabetes mellitus gestacional. Nuestra exposición se va a basar más que nada en la tipo 2, que es la que tiene mayor incidencia en nuestro país, generalmente, pero vamos a hablar un poquito de cada uno para que tengamos una noción muy general, porque el que nuestro país tenga mayor incidencia tipo 2 no significa que no haya diabetes gestacional, que no haya diabetes mellitus tipo 1, por ejemplo. Entonces, siguiendo con el ejemplo del carrito, ¿verdad? Cuando la glucosa llega a nuestro cuerpo y está esperando a que esté el carrito para pasar a la célula, en la diabetes tipo 1 pasa que los anticuerpos, que son aquellas células que nos van a ayudar a combatir infecciones, que nos van a proteger de cualquier antígeno, o sea, cualquier cosa mala que llegue a perjudicar nuestro sistema, entonces se encarga de atacarlo, de matarlo. ¿Qué sucede en la tipo 1? Bueno, sucede que estos anticuerpos ven a las células beta, como les expliqué, que son estas células que se encargan de generar insulina. Entonces ven a la célula beta como extraña, como que no es parte de nosotros, y la atacan, la matan, la destruyen. Entonces nunca se llega a producir insulina. ¿Qué pasa? Que nunca existió ese carrito. Bueno, existió, pero lo mataron de cierta manera. Entonces nunca pasa esa glucosa a la célula. Se queda en la sangre, aumenta y genera alteraciones. Entonces, ¿qué se hace con este paciente? Este paciente se le tiene que dar insulina porque es lo que no está haciendo nuestro cuerpo por nosotros. En la tipo 2 sucede lo mismo. Llega la glucosa a nuestro torrente sanguíneo esperando, ¿verdad?, poder pasar a la célula. Y resulta que este camioncito, esta insulina, puede que no se hayan formado suficientes camioncitos para que me ayuden a pasar toda esa glucosa dentro de la célula, que no hayan sido suficientes. Entonces queda mucha cantidad todavía de glucosa en el torrente sanguíneo, todavía generándome un índice glicémico, una hiperglicemia, o sea, aumentándome la glucosa en la sangre. Sucede también que, digámosle que este camioncito se le poncharon las llantas, lo desvalijaron, lo dejaron sin nada, ya quedó con una alteración morfológica, no es lo mismo. Entonces sucede que cuando llega la glucosa, ve y ya la insulina no tiene la misma conformación, no la reconoce. Y al no reconocerla dice, bueno, yo por aquí no tengo que pasar, entonces no deja, no se mete a la célula. Y queda en la sangre generando alteración y complicación, que son los dos mecanismos que podemos encontrar. Ya más adelante mi compañero Donald les va a ir hablando más sobre la fisiopatología, o sea, cómo es la causa que me lleva a que eso suceda. En cuanto a la diabetes mellitus gestacional, esto es muy importante porque por todos los cambios hormonales que se dan durante el embarazo, puede que la madre llegue a su primer control prenatal y le hagamos una glicemia en ayunas y la encontremos alterada y que la diagnostiquemos con diabetes tipo 2 en el primer control prenatal. Cuando uno dice, bueno, está embarazada, ¿por qué no es diabetes gestacional si la diagnosticamos con una glicemia alta? Bueno, sucede que para hacer un diagnóstico de diabetes gestacional tiene que ser aquella glicemia que se encontró alterada entre la semana 24 y 28 de embarazo nada más. Si nosotros hacemos glicemias antes de la semana 24 que estén alteradas, y entonces aquí, ya dependiendo de los índices en los que la podamos encontrar, la podemos clasificar como tipo 2. Quiere decir que esa paciente siempre fue diabética tipo 2, pero por todo el cambio hormonal, esto lo pudimos observar o se desarrolló hasta en el embarazo por todos sus cambios hormonales, reitero. Entonces, dado otro caso, por ejemplo, que llegue y le hacemos la glicemia en ayunas, sale normal en la primera semana de embarazo. Ya después, nosotros estamos en la obligación de revisar a esa paciente en la semana 24 o 28, porque necesitamos descartar que vaya a generar o a desarrollar una gestacional. Entonces, si ya la paciente desarrolla una diabetes gestacional,
los cambios que tiene que darse es más que nada de estilo de vida para que pueda sobrellevar la enfermedad. No siempre se necesita insulina inyectada, tienen que ser casos muy específicos. Generalmente siempre se controla con las pastillitas, ¿verdad?, que son hipoglicemiantes orales, y más que nada con dieta y cambio de estilo de vida. Y cuando ya la paciente da a luz, entonces generalmente se le quita la diabetes. Ok. Con respecto al tamizaje posparto, para ya ir terminando con esta parte de la diabetes gestacional, la paciente ya dio a luz y tiene que ir a su control, ¿verdad?, después del parto. Entonces nosotros en la semana específicamente 4 a la 14 del posparto, nosotros tenemos que hacerle los exámenes para ver qué tan alterada está la glucosa. Entonces, para poder clasificarla, si esa paciente ya se le quitó por completo la diabetes gestacional, o si quedó con alguna alteración, entonces generalmente nosotros le hacemos una prueba de tolerancia a la glucosa que se hace con 75 gramos de glucosa, que es un líquido muy dulce que se le da. Entonces generalmente podemos decir, bueno, normal es cuando nosotros lo vamos a encontrar por debajo de 140, entonces está bien, que es lo que podemos ver aquí a mano derecha. Si la encontramos, por ejemplo, le hacemos una prueba rápida de glucosa, que es punzándose el dedito, ¿verdad?, y se encuentra entre 70 a 99, es normal. Entonces la paciente quedó libre de diabetes completamente. Pero, por ejemplo, ya aquí en la parte central del cuadrito que podemos ver, por ejemplo, si encontramos que tomándose ese líquido azucarado se encuentra entre 140 a 199, entonces la paciente está haciendo una prediabetes. O sea, quedó prediabética después del embarazo. Si le hacemos la prueba rápida, punzándose el dedito, y se encuentra entre 100 a 125, entonces igual, prediabética. Ya si, por ejemplo, la prueba que hacemos con glucosa, con el suerito azucarado, ya se encuentra para arriba de 200, entonces ya esa paciente es diabética. Y si, por ejemplo, le hacemos la prueba del punzarse el dedito y salió para arriba de 126, igual, se diagnostica como diabética. ¿Y qué tipo de diabetes sería? Bueno, sería una diabetes tipo 2 secundaria al embarazo. No sería por el embarazo, pero sí se clasificaría tipo 2. Entonces, por eso vemos la importancia de ir a consulta en el posparto para identificar este tipo de alteraciones, más si nosotros tuvimos alguna complicación, si el parto fue fue un embarazo complicado y desarrolló diabetes gestacional. Muy buenos días nuevamente. Anticipadamente le pido una disculpa si tengo mala conectividad, cualquier cosa me hacen el llamado de atención. Continuando con lo que está comentando mi compañera, ¿qué es la prediabetes? Bueno, este término es importante porque siempre se escucha, yo soy diabético, y hay gente que dice, no, es que yo soy prediabético, todavía no tengo eso. Sin embargo, no lo dicen a conciencia de entender qué es la enfermedad. La prediabetes es el estado, una señal de advertencia, el momento antes de desarrollar la diabetes. Típicamente la diabetes mellitus tipo 2. Esto significa que el azúcar en la sangre es lo suficientemente alto para perjudicar, para crear un daño, pero no es lo necesariamente elevado para diagnóstico de diabetes. Entonces siempre se debe tener en cuenta ese término en consideración. Asimismo, la prediabetes se puede ver dada por la resistencia a la insulina, lo cual significa que el cuerpo no produce suficiente insulina, pero la célula produce suficiente insulina, pero las células no la pueden utilizar correctamente. Cuando algunos alimentos se consumen en glucosa, pacientes o personas que están produciendo insulina, pero no lo suficiente para las necesidades del cuerpo. Todos estos aspectos se consideran cuando se está hablando de la prediabetes. Asimismo, es importante considerar factores de riesgo alto que me predispongan a esta enfermedad y que me pueden llevar antes de ella a la prediabetes.
como la obesidad, ser mayor de 45 años, la inactividad física, no hacer ejercicio, y como bien dijo mi compañera, muy específicamente las mujeres que tienen un embarazo con diabetes gestacional o síndrome de ovario poliquístico, que es muy común en nuestro medio. Ahora bien, con respecto a los signos y síntomas que yo debo considerar, siempre se va a tener cambios en el comportamiento. ¿Cuáles vienen siendo estos cambios? Se va a experimentar mucha más sed, se va a experimentar mucha más hambre, asimismo va a aumentar las ganas o la frecuencia con las que yo voy al baño a orinar. Y un dato muy importante de distinguir es que cuando una persona que tiene problemas en los niveles de concentración de azúcar en sangre se corta o tiene una herida pequeña, tarda mucho en sanar, en cicatrizar. Eso es un dato muy relevante. Pero en esencia, el signo principal que más importancia, más peso va a tener en el diagnóstico de diabetes, prediabetes, es la acantosis nigricans. ¿Esto qué es? Esto son manchas que por lo general están alrededor del cuello, de las axilas o de las ingles, que se dan por el aumento en la secreción de insulina. En este caso, la piel de estos sitios se va a hiperpigmentar, es decir, que se va a oscurecer. Y a veces la gente dice frases como, la persona tiene mucha tierra en el cuello. Eso puede ser que no sea tierra, es un signo que se llama acantosis nigricans, importante de considerar. Ahora bien, hablando de la fisiopatología de la diabetes mellitus, bueno, las principales causas que hemos determinado que son más relevantes para el conocimiento general son estas tres. La resistencia a la insulina, que es cuando el cuerpo verdaderamente no puede ingresar más glucosa, más azúcar dentro de la célula, y esto impide la correcta utilización de las células. ¿Y por qué se da esto? Por sobrecarga de los receptores con lípidos. Esto quiere decir que las células que tienen receptores se llenan de que tienen receptores específicos para el azúcar, no se llenan con azúcar, sino que se llenan con grasa. O una alteración en la producción de la insulina por fallo en propiamente el órgano que se llama el páncreas, en las células beta, que me genera una toxicidad que puede contribuir a una mala circulación y alteraciones metabólicas, es decir, de mi cuerpo, de mi metabolismo, de cómo interactúan todas estas sustancias en mi cuerpo. O también se ha descrito la acción del glucagón. La misma es una hormona que lo que ayuda, me ayuda a liberar más insulina, a que llegue a mi cuerpo. ¿Qué es la acción de la insulina? La insulina lo que va a generar es energía, llega a mis músculos y me da la energía para poder hacer cualquier actividad, caminar, correr, levantar los brazos. Todo eso es importante y se da gracias a al azúcar en la sangre. Entonces, el glucagón lo que me permite es que llegue aquí, sobre todo en los estados hipoglicemiantes. ¿Qué es un estado hipoglicemiante? Un estado hipoglicemiante es cuando el azúcar del cuerpo está muy bajo, casi por el piso, diría yo. Y es importante también tener precaución en este aspecto porque es una condición la cual puede llevarle usted a sentirse muy mal. Entonces es de importante consideración. A este punto es importante mencionar los factores de riesgo que tiene la diabetes mellitus. Los factores de riesgo pueden ser modificables o no modificables, comprendiendo los no modificables como aquellos definitivos que acompañan a la persona y va a transcurrir a lo largo de su vida, en aspectos como si la persona está embarazada y tiene diabetes gestacional. La etnia es algo que no se puede cambiar. Las personas de raza negra, los hispanos y en Estados Unidos se ha visto que los nativos americanos y orientales americanos tienen una predisposición muchísimo más elevada a padecer diabetes mellitus. Asimismo, la genética, principalmente, ¿qué vamos a considerar en este punto?
la genética de primera línea. Esta es los familiares más cercanos, que mi papá, mi abuelo, mi mamá, un tío, mi hermano padezca diabetes. Entonces, esto no quiere decir que yo voy a padecer diabetes, pero quiere decir que hay una alta, enorme posibilidad de que yo tenga esta enfermedad, lo cual hace muy necesario que usted vaya al médico y frecuentemente se esté chequeando por el posible riesgo. Asimismo, la edad, como ya dije, mayores de 45 años son mayormente afectados, y los factores modificables hacen referencia a los hábitos de vida, lo cotidiano, lo que yo puedo cambiar en mi diario vivir: hacer más ejercicio, comer más sano, cuidarme del colesterol, si yo tengo un índice de masa corporal elevado, es decir, si estoy obeso, bajar de peso. ¿Por qué? Porque la grasa es un impedimento para que la energía pueda llegar a los músculos. ¿Y cuál va a ser esta energía? Como bien dije ya, la glucosa, el azúcar. Entonces, es importante considerar, así mismo como las enfermedades que acompañan a los pacientes con diabetes, ya que por lo general se ha visto que las enfermedades vienen con otra de lado, vienen de la mano, como por ejemplo la hipertensión arterial o los hábitos negativos, como beber en exceso o el tabaquismo. Ahora bien, con respecto a la clínica de la diabetes mellitus o la prediabetes, bueno, se han de considerar los síntomas que ya he descrito, las tomas de glucosa en ayunas o postprandial. Postprandial quiere decir 2 horas después de comer, y ayunas, es importante de aclarar, es un periodo de tiempo de inanición, es decir, en el que yo no como nada por 12 horas. Las pruebas de tolerancia a la glucosa son importantes. Todos estos métodos pueden ser muy redundantes, pero son importantes para determinar que de verdad hay alguna afectación. Y la hemoglobina glicosilada, que es esta que dice A1C, es importante, ya que esta me marca, me mide y me registra los niveles de glucosa que yo tengo a lo largo de los últimos 3 meses. Por lo tanto, es importante considerar los síntomas que son visibles, así como los síntomas que se manifiestan a través de la examinación física principalmente. Continuando con lo que acaba de decir mi compañero referente al diagnóstico, bueno, aquí lo podemos ver ejemplificado en este pequeño recuadro, para que vayamos tomando notas, si tenemos un dispositivo para tomar la glicemia en casa, para saber y llevar ahí un conteo de nuestros índices, para ir viendo a ver si está adecuado, si no estamos bien, para ir mejorando, ir cambiando. Entonces, normal, como ya lo hemos reiterado en varias ocasiones, cuando estamos en ayuno debería encontrarse entre 70 y 99. Postprandial significa después de comer, entonces aquí debería encontrarse mayor a 140. Para prediabetes, bueno, entonces debería estar en ayuno en 100 a 125 y ya después de haber comido mayor a 140 pero inferior a 199. Y para ya ser diabético tipo 2 tiene que ser mayor a 126 en ayuno y después de comer mayor a 200. Y la glicosilada, como bien lo dijo Bernal, generalmente son estudios que se manda de control para aquellos pacientes que tienen prediabetes o ya fueron diagnosticados con diabetes tipo 2 para ver cómo han ido sobrellevando la enfermedad, cómo ha estado actuando el tratamiento que ha estado consumiendo el paciente. Entonces, generalmente es un control para ver los últimos 3 meses cómo ha actuado nuestro sistema, cómo lo ha sobrellevado. Entonces, normal es que lo encontremos de 5.6 hacia abajo, y prediabético ya que se encuentra entre 5.6 a 6.4 y ya mayor a 6.5 sería cuando la persona ya está completamente con un diagnóstico de diabetes. Y también de ir para arriba de 6.5 podemos identificar que también ha estado llevando el tratamiento de la persona diabética, porque si lo encontramos muy alto significa que el tratamiento no ha sido del todo adecuado o el paciente no lo ha estado llevando de la manera indicada. En cuanto a las complicaciones,
Son muy variadas. Vamos a hablar de las más importantes que podemos encontrar, porque generalmente al ser la diabetes una enfermedad crónica, vamos a encontrar que puede desencadenar muchas alteraciones, como ya lo habíamos hablado anteriormente de la hipertensión. Son enfermedades de mucha relevancia por esto mismo, porque me va a complicar otros órganos, otros sistemas de nuestro cuerpo, generando mayor alteración. Entonces, como podemos ver, va a causar una alteración en los nervios, en la retina de nuestro ojo o en nuestros riñones. ¿A qué nos basamos con neuropatía? Bueno, la cantidad de glucosa alta en la sangre generalmente me va a ir dañando los nervios. ¿Y para qué me sirven los nervios? Los nervios me hacen sentir, es la sensibilidad de saber que yo me estoy tocando la mano, que tengo una novia, que me tengo un zapato, que tal vez ese zapato me está chollando, me está chimando, dijo mi mamá. Entonces esa propiocepción, es saber que tengo mi pie, que el pie está mojado, que tengo mi mano sobre mi pierna, es esa sensación. ¿Qué pasa con las personas diabéticas? Van perdiendo esa propiocepción. Entonces ya no son capaces de identificar que, por ejemplo, tienen una espinita o que tienen algo punzocortante en la planta del pie, por ejemplo, y que está haciendo roce, y no sienten dolor, porque pierden esa sensibilidad. Entonces, cuando se dan cuenta, eso ya les generó una úlcera. Que si es una úlcera que no le podemos dar un tratamiento adecuado, se llega a complicar, generalmente termina en una amputación. Entonces es muy importante porque ya la capacidad de cicatrizar, como decía Bernal, ya se alteró. Ya cuando uno se hace una herida no va a ser tan fácil de que vaya cerrando. Entonces una úlcera, una vez que se hace, va a costar mucho que cierre generalmente. Entonces si no le damos un manejo adecuado, no cuidamos esa úlcera de manera indicada, puede terminar en amputación. Y una vez que se hace una amputación, generalmente hay un 60% de probabilidad de que se tenga que hacer una segunda intervención, que se tenga que volver a amputar. Y usualmente cuando se hace más de una amputación, se prefiere amputar hasta la rodilla, en caso de que sea miembro inferior, o sea, toda la parte de las piernas, pies, porque es la parte más fácil de poner una prótesis. Entonces, usualmente se hace a nivel de rodilla, ya cuando son varias intervenciones quirúrgicas las que se le hace a ese paciente. Entonces, tomamos mucha conciencia de esa parte, de esa importancia. En cuanto a la retinopatía, ese nivel de glucosa también me va a ir alterando todo lo que son vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque en la sangre no es común que haya tanta glucosa, se supone que tiene que entrar a la célula, que no tiene que andar suelta. Entonces eso me va alterando la circulación, entonces pasa que va generando vasoconstricción. Como les había explicado en la charla anterior, la vasoconstricción es ese cierre de las arterias, se van a ir cerrando, van a ir disminuyendo la cantidad de sangre, de riego sanguíneo que llega a ese órgano, impidiendo que se oxigene de la manera adecuada. Y el oxígeno es la sustancia que le ayuda al cuerpo a mantenerse vivo. Entonces, en este caso va a haber una alteración del riego sanguíneo en el ojito y vamos a ir perdiendo esa capacidad visual, va a ir disminuyendo la agudeza visual y puede terminar hasta en ceguera. En cuanto a los riñones, en la nefropatía, los riñones son nuestros órganos que recogen toda la basura de nuestro cuerpo, la filtran y nosotros la excretamos por medio de la orina. Entonces agarran, filtran todas las sustancias de la sangre, las nocivas, para que no le hagan daño a nuestro cuerpo. Si hay mucha glucosa, esto va a alterar la filtración de los riñones. Ellos no están acostumbrados a filtrar tanta glucosa, no es parte de su función. Entonces eso va a ir alterando su funcionamiento, reitero, y a la larga ya el riñón no me va a estar funcionando, va a ser insuficiente. Entonces es cuando el paciente tiene que ir al hospital a que le estén haciendo diálisis, que es cuando ya una maquinita hace por mí el trabajo de filtrarme la sangre, porque ya mis riñones no son capaces de poder hacerlo. Una de las complicaciones otras de las complicaciones que podemos observar de mayor relevancia es la enfermedad cardiovascular y la dislipidemia. En cuanto a enfermedad cardiovascular, es de mucha importancia, ya que un 80% de los pacientes que generan ese tipo de complicación hacen infartos y mueren por ellos. ¿Y por qué sucede? Bueno, por lo mismo como les explicaba con la retinopatía, los vasos no están acostumbrados a tener tanta carga de glucosa, entonces van a ir generando un daño en la capa de los vasitos,
Todos los vasos tienen diferentes capas que se pueden ir alterando, puede generar esa vasoconstricción que les decía, que se va a ir cerrando esa luz del vaso, ese espacio por donde pasa la sangre se cierra, y entonces va a generar una obstrucción del flujo. Si no llega flujo, no llega oxígeno. Y entonces imagínense en un corazón que una arteria importante se quede sin oxígeno, esa parte va a ir muriendo, generando un infarto que puede ser fulminante. Entonces tengamos mucha conciencia. En cuanto a la dislipidemia, es por la grasa, básicamente. Entonces nosotros tenemos una cantidad de nuestras grasas buenas, las HDL, van a ir disminuyendo, y las LDL y las VLDL, todas estas que sabemos que son malas, entonces van a ir aumentando. Eso significa que tenemos mucha grasita en nuestro cuerpo que se va a ir acumulando, que se puede ir acumulando en las paredes de los vasos, generando placas. Esas placas van a ir obstruyendo el flujo sanguíneo, que puede desencadenar una enfermedad. Y vaya y obstruya un vaso. Puede que se vaya al cerebro, me cause un embolismo porque no le está llegando suficiente oxígeno a nuestro cerebro. O sea, puede generar muchas complicaciones a raíz de algo tan simple como un aumento de nuestras grasas por un mal estilo de vida, por un consumo inadecuado de nutrientes. Aquí les quise dejar un cuadrito para que noten los niveles deseables y cuándo ya son preocupantes, ¿verdad? Porque eso es muy importante. A veces vamos y nos hacemos exámenes de sangre o nos hacen un chequeo general y usted está muy bien. Bueno, acostumbren siempre a preguntar ¿en cuánto estoy? Y lo apuntan para estar revisándose y saber cuándo subieron, cuándo bajaron y cuándo están en un rango aceptable, para ir siendo más conscientes de nuestra propia salud y no solamente dejarle todo al profesional. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener responsabilidad sobre nosotros. Entonces, en cuanto al colesterol total, deseable es que se encuentre para abajo de 200. Ya un límite alto es para arriba de 240. Un límite del colesterol LDL, el óptimo es que lo encontremos para abajo de 100. El casi óptimo, que no es tan bueno, ¿verdad?, es que se encuentre para abajo de 129, de 100 a 129. Y ya alto, muy alto, pues como lo podemos ver, de 160 a 189, mayor a 190. El colesterol HDL, que esas son las grasas buenas que siempre llamamos. Bueno, muy bajitas para abajo de 40, que es lo que tenemos que tener cuidado, y alto para arriba de 60. Entonces tomemos nota para ir siendo más conscientes sobre nuestra propia salud. Muy bien, ahora con respecto a las complicaciones, una continuación. La compañera mencionó cuáles eran las complicaciones usuales, pero ¿cuál es la complicación más frecuente? La complicación más frecuente es la hipoglucemia. La hipoglucemia es azúcar bajo. Cuando uno a veces está trabajando o está jugando, comparte con la familia y siente que se siente muy cansado, muy fatigado, la visión borrosa y la cabeza le duele, y uno dice, se le bajó el azúcar. Entonces, ¿qué es lo que usualmente hace la familia, los que ya han sentido esa experiencia? Le dan un confite, una galleta y la persona se siente mejor. Pero en sí la hipoglucemia va a ser cuando el azúcar está muchísimo menor a 30, recordando que un rango normal era a 70, recordando que un rango normal era de 70 a 99 en ayunas. Y esto le puede pasar a cualquier persona, desde los más jóvenes hasta las personas adultas y adultos mayores. Se puede dar por muchas causas también, por una inadecuada administración del medicamento en los que ya se ha determinado que padecen esta enfermedad, por un exceso de actividad física. Cuando uno hace actividad física, la glucosa, el azúcar llega mejor a nuestro cuerpo, a los músculos de nuestro cuerpo, pero como siempre se ha dicho, todo en medida es bueno, ni mucho ni poco, lo necesario. Entonces no hacer exceso de ejercicio, tampoco consumir alcohol en exceso o hacer combinaciones de distintos tipos de medicamentos que puedan generarme una hipoglicemia, que se me baje el azúcar. Asimismo, aquí también se describe en esta diapositiva las complicaciones o los efectos leves y de leves a moderados y graves que presenta la hipoglicemia. Entonces, vuelvo a lo mismo. La persona
por lo general va a estar cansada, va a tener mucha hambre, va a tener mucha sed, va a tener dolor de cabeza, se van a considerar o sentir un poco desorientada, pero esos síntomas corrigen rápidamente con la administración de glucosa, con darle a comer algo dulce, por ejemplo. Pero este estado también puede ser muy severo. ¿Por qué? Porque me puede llevar incluso a una pérdida del conocimiento o a una convulsión que pueden comprometer la vida de cualquier persona. Ok, ahora entrando al tratamiento farmacológico, esta parte es en extremo importante, ya que el tratamiento farmacológico de primera línea, lo básico, lo que va a venir a trabajar en primer lugar es la metformina. Hay muchos diferentes tipos de tratamiento farmacológico, pero al mismo tiempo, del mismo modo que habíamos descrito que existe un estado previo a la diabetes, que es la prediabetes, existe el tratamiento previo, el que se tiene que dar primero. ¿Para qué? Para ver cómo mejora el paciente, para ver cómo es el desarrollo, la adaptación de este medicamento a su cuerpo. Y la metformina contribuye siendo la primera línea de tratamiento. Tiene características únicas que ayudan y son eficaces para los hipoglicemiantes, ¿verdad? Bajan los niveles de azúcar, promueven una mejor función en la filtración renal, es decir, nuestros riñones funcionan mejor y contribuyen a una ligera pérdida de peso. Aquí hago la observación de que no es correcto las personas que quieren perder peso y dicen, me voy a tomar una o dos metforminas porque yo escuché que uno puede perder peso con la metformina. Es cierto que es un efecto frecuente, pero no es recomendable, porque si uno trata o empieza a tomar medicamentos para algo que no tiene, para una enfermedad que no tiene, va a desarrollar muchos efectos adversos que de por sí ya pueden crearse por sí mismos cuando usted tiene una enfermedad. Entonces, ¿cuáles se pueden presentar? Bueno, efectos de intolerancia gastrointestinal, que usted tenga problemas, diarrea, hinchazón, malestar abdominal principalmente, y todo esto se puede regular o se puede mejorar con la regulación y el control de la dosis. Por eso es importante ir al médico para periódicamente poder hacer un control de su medicación. Disculpen. Ahora bien, la insulina. Siempre se ha escuchado en la calle y es muy frecuente que digan, yo tomo insulina porque soy diabético. ¿Cuál insulina toma? ¿Eso es importante? Sí, es importante. ¿Por qué? Porque se adapta a sus necesidades, a las demandas de su cuerpo. Todos nuestros organismos son distintos. Entonces, la insulina es un agente que va a actuar donde otros agentes no pueden actuar. Sobre todo en la hiperglicemia, es decir, cuando el azúcar está muy alto, y me va a contribuir a lo que es la regulación de los niveles del azúcar. Entonces, se tiene la insulina regular, que se conoce popularmente como la clara, la que es transparente como agua, la cual tiene características rápidas, es decir, que se inyecta y a los 30 minutos aparecen las manifestaciones de haberle inyectado. Y está la insulina de acción prolongada, también conocida como insulina NPH, que es la lechosa, la que es como un poco más lenta en su hora de actuar. ¿Y esto para qué? ¿Por qué es importante? Bueno, sencillamente no solamente para la variación de las comidas que pueda tener la persona, sino por el control. Como bien dije, las personas responden diferente en diferentes periodos y se va a manejar de este modo un mejor tiempo en respuesta a la primera y la segunda inyección. Es decir, que cómo me regulo, cada cuánto tiempo me regulo de ponerme una inyección hoy, 2 inyecciones hoy, 3 inyecciones hoy, y así sucesivamente. Ok, a nivel de la Caja Costarricense del Seguro Social, nuestra amada caja, que es importante que todos asistan a hacerse una revisión,
se manejan diferentes alternativas. Se describen estos 3 medicamentos, la glibenclamida, la glicazida y el trasplante de páncreas es un tratamiento alternativo, no es muy frecuente, tiene complicaciones al igual que cualquier cirugía y es importante considerar. Entonces, estos 2 tratamientos, glibenclamida y glicazida, son adyuvantes. Se pueden dar en conjunto o dependiendo de las necesidades. Para eso es importante asistir a el médico y que se haga una evaluación exhaustiva de cómo responde usted a los medicamentos. Pero ahora bien, hablando del trasplante de páncreas, primero, no todas las personas son elegibles, no todas las personas pueden optar para un trasplante de páncreas. Como bien dije, estos medicamentos tienen muchas funciones buenas en el cuerpo, como es la regulación de la filtración renal, es decir, que el riñón funcione mejor. Por lo tanto, se deben considerar los criterios de elegibilidad, es decir, que la persona sea menor de 55 años, que tenga un mínimo riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque es la complicación más severa que puede pasar cuando se está efectuando un trasplante, que no tenga alguna cardiopatía, que las arterias funcionen apropiadamente. Entonces, asimismo, se puede hacer un trasplante de páncreas, el cual se haga al mismo tiempo que un trasplante renal. Esto es para los pacientes que tienen un tipo de complicación de afectación más sistémica, es decir, de todo nuestro organismo, y que de este modo se le permita una mejor sobrevida. ¿Qué tanto? Bueno, se ha comprobado a través de las indagaciones, los estudios relevantes, que un 83% de la supervivencia después de un injerto pancreático se da cuando es junto con el riñón, es decir, que se trasplante páncreas y riñón, y si no se tiene esto, es de un 65 aproximadamente, el cual tiene un plazo a 5 años. Entonces, esto es importante de considerar. Y ya para concluir, vamos a hacer conciencia de estos últimos puntos. El Día Mundial de la Diabetes. Como bien dijimos en nuestra presentación, todos tenemos un familiar, un amigo, un vecino o cualquier conocido que tenga diabetes o pueda presentarla. Uno mismo, sin saberlo, puede tenerla. Entonces, al igual que siempre, los invitamos a que se revisen. No hay nada de malo en hacerse un chequeo cada cierto tiempo para comprobar que todo está bien. La diabetes es una enfermedad que no discrimina y puede agarrar a cualquier persona, por así decirlo. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. No crean que nosotros vamos a hacer como este perrito que dice, entiende que el medicamento no te lo puedes tomar, el medicamento de la diabetes no te lo puedes tomar con Coca-Cola. Estas son preguntas frecuentes que las personas no hacen porque tienen miedo a que el doctor diga, ¿cómo hacen usted esa pregunta tan sin gracia, tan tonta, por así decirlo? Pero verdaderamente son inquietudes que nosotros los estamos invitando a que ustedes liberen. ¿Por qué? Porque la información es lo más esencial que podemos tener, y la falta de información es un arma, y es un arma peligrosa para todos nosotros. Eso sería nuestra presentación. Muchísimas gracias por el tiempo, el espacio, y esperamos que nos inviten nuevamente. Bueno, Bernal, Mauro, muchísimas gracias. La verdad que igual que se los comenté la vez pasada, es información muy importante. Y como ustedes decían al principio, mucha gente escucha sobre la diabetes, pero realmente no conocemos. Y muchas veces la diabetes llega a finales caóticos, digámoslo de alguna manera, por la falta de conocimiento, porque no nos cuidamos como debería ser. Es una enfermedad de la cual se puede trabajar, no curar, pero se puede aprender a vivir con ella. Ahora creo que Mauro en el inicio lo decía, aprender a llevarla, o una frase usaste al inicio, y es eso, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una enfermedad crónica es
aprender a que es parte de nuestra vida, no a negarla, no a decir si algo que no está, todo va a salir bien. Bueno, entonces creo que es muy interesante lo que ustedes nos comentaron el día de hoy. Tal vez haciendo un poquito más de énfasis, chicos, en algún momento algún endocrinólogo a mí me mencionaba que la diabetes 2 es la más común, y a veces decían, bueno, porque la gente te dice, bueno, es que yo tengo de la más mala, de la diabetes más mala, ¿verdad? ¿Cuál es la diabetes más mala? Porque de verdad yo he escuchado y tengo mucha gente que viene acá que eso no tiene nada que ver con medicina, pero yo los atiendo por otros temas, y me dicen, sí, es que bueno, algún padecimiento, sí, la diabetes, pero es que la mía sí es una diabetes muy mala, mi esposo no tanto, o al revés, o ella la tiene más controlada. Un día venía una pareja de adultos mayores y él me decía, es que la mía, y yo no, ni con el medicamento, siempre ando altísima, como en 300, y no hay manera, es que esa la él sí es mala, la mía no tanto. Entonces normalmente uno escucha esas frases, ¿cuál es la diabetes más mala? O qué es lo que la gente quiere decir con esto. Bueno, Daniela, no hay ninguna diabetes más mala, todas son malas. Y como, bueno, bien lo decía al principio, nosotros nos dejamos controlar por la enfermedad en lugar de controlarla, de llevar las riendas de esa enfermedad, saber cómo manejarla. Entonces, cuando perdemos ese control es cuando sí es mala, porque, por ejemplo, llega el paciente, puede tomar el tratamiento, pero el doctor le dice, bueno, tómese la metformina, está en el paciente seguir el tratamiento. Si el paciente llega y no se toma la metformina en el horario, la hora, el tiempo indicado, con las indicaciones especificadas, ¿verdad? Ya ahí se convierte en mala, porque usted no está llevando el tratamiento de la manera indicada, porque usted no se está controlando de la manera que le especificaron, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos a tener las complicaciones que cualquier enfermedad tiene si uno no se cuida. No sé si Ana quería tocar. Bueno, sí, igualmente como en algún momento de la presentación mencioné, como dice bien Madre, el control, el cómo yo llevo esta enfermedad, al igual que en la charla pasada lo mencioné, lo vuelvo a mencionar ahora, la actitud que yo tome. Si yo digo, me tomo esta pastilla pero no me hace efecto, entonces puede ser que pasen dos situaciones, que verdaderamente el medicamento no esté cumpliendo su función, por lo cual hay que volver a evaluar, se tiene que ir a hacer un chequeo, que el médico le diga, vamos a hacer una corrección del medicamento para ver si tiene un mejor manejo. Y lo segundo, que se cumpla el tratamiento, es lo más fundamental, lo que puede hacer la diferencia entre la frase que usted decía, como la diabetes de mi esposo es menos mala. No es menos mala, es sencillamente que está mejor controlada, tal vez porque él es más aplicado, porque el medicamento es efectivo en él por muchas razones. Ok, sí, hay un tema que es un poco complicado porque esta enfermedad es un todo, ¿verdad? Es el tratamiento, es el estilo de vida, la comida, el ejercicio, y a veces no es tan sencillo porque, digamos, estamos bien claros en que a como ha evolucionado, hay muchos productos que ya los diabéticos pueden consumir, ¿verdad? Que confites, que frescos, que lo que sea. No como antes, tal vez hace unos 20 años, que era ya no coma nada, absolutamente nada, no puede, ¿verdad? Pero el tema es que no es tan barato, ¿verdad? Entonces también tiene un tema de condición económica complicado. Esta misma pareja de adultos mayores que yo le decía a ustedes, el señor pues no tiene una movilidad muy fácil, él usa bastón, entonces tampoco se le puede decir, bueno, salga a caminar todos los días. La situación socioeconómica no es muy buena y a veces lo que hay para comer es arroz, frijoles y algo más, ¿verdad? Entonces es muy duro poder mantener todo al pie de la letra, y efectivamente pues ese es un reto para nosotros como sociedad, ¿verdad? Porque no solamente yo creo que hoy la ventaja enorme es nuestro servicio de salud, el poder tener esos tratamientos y al alcance de las personas,
pero también es importantísimo el conocimiento que tengamos, y lastimosamente una consulta cada 6 meses, una hemoglobina glicosilada cada 6 meses, un examen de riñones, no sé si una vez al año, a veces no es suficiente. Es demasiado, digamos, el costo cuando tenés que hacerte la glicemia todos los días para ver cómo estás manejando, lo que sería lo oportuno, y decir, no, mira, sí, me está yendo bien, me está yendo mal. Entonces tiene un todo que no es sencillo, ¿verdad? Y yo se lo pongo a ustedes de lado por conocimiento. Yo soy diabética tipo 1, ¿verdad? Entonces no es sencillo llevarlo al pie de la letra. Que se puede, sí se puede, pero requiere un esfuerzo, y eso es lo que las personas debemos de entender, que es, como lo decía Mauro, ¿verdad? No caer en que la enfermedad nos controle, sino poder aprender a controlarla, que no se cura, que siempre va a estar ahí, y es asumirla con la mayor responsabilidad, porque a veces yo tenía un tío diabético que decía, no, me voy a comer un granizado y después me tomo un vaso de agua bien frío. ¿Verdad? Entonces también el tico tiene ese asunto como que no, ahí voy, yo no tengo nada. Y eso tal vez, digamos, lo que me gustaría entender un poco, cuando ustedes ahora hablaban de la hipoglicemia, que es con todos sus síntomas, que es tal vez lo más complicado, pero cuando estoy con el azúcar altísima, que no sé identificar, o sea, realmente si estoy mal, si estoy bien, porque estoy acostumbrado a tener niveles altos. ¿Qué pasa en esos casos, verdad? Cuando yo ando ya con el azúcar en la sangre muy elevado, y bueno, y no me lo estoy controlando todos los días, voy cada cierto tiempo al doctor. ¿Qué pasa en esos casos, verdad? Las complicaciones, y también cómo atenderme, porque si se me baja el azúcar, bueno, ustedes lo decían, o comen algo, el confite, pero si me doy cuenta que estoy con el azúcar ya a niveles muy altos, ¿cómo lo identifico? O sea, ¿cuáles síntomas podría sentir? ¿Y qué debo hacer en ese momento? Bueno, las manifestaciones clínicas, bien lo dije yo en la presentación, va a ser que usted se sienta más hambriento, que tenga más sed, que tenga más frecuencia para ir al baño, pero esto es un extremo, porque bien si ha dicho, estar en el azúcar alto o estar en el azúcar bajo tienen manifestaciones diferentes. Yo me siento diferente, y al igual que en la charla pasada que estábamos comentando de la hipertensión, en la persona a veces no siente estas manifestaciones porque está muy habituado, se acostumbra. Entonces el cambio que debe hacerse también es paulatino, no por recomendación, sino por adaptación, que la persona pueda ir acostumbrándose, adaptándose a las nuevas condiciones. Si bien también se conoce y se sabe y es entendible que personas tienen condiciones muy malas de vida, paupérrimas situaciones en las cuales no pueden optar por una mejor alimentación o lo que sea, de verdad, y no es por ser muy recabante, pero la prevención, el manejo primario, cuando está en prediabetes una persona, esto le puede generar incluso muchos altibajos en costos económicos. Si la persona tiene un manejo adecuado, no va a tener que incurrir en tantos exámenes. ¿Por qué? Porque el plazo de caída o recuperación se maneja siempre a un lapso de 5 a 10 años, principalmente 5 años. Pero ya cuando se tiene una enfermedad, en este caso la prediabetes o la diabetes, se sabe que es muy severa, ya que incluso un 80% de la función del páncreas se ve afectada, se ve comprometida. Entonces, las manifestaciones son muy variables y la manera de atención debe ser integral. Los médicos o el sistema de salud no está solo. Existe la asistencia social, la cual es importante y va de la mano, pero a la cual no mucha gente está sujeta. ¿Por qué? Por prejuicios, o porque tiene malas relaciones, o por verdaderamente que es un proceso engorroso en pedir ayuda y que esa ayuda se les dé.
eso se sabe, pero es necesaria y no se puede hacer otra cosa más que fomentar este manejo, esta tratación, que las personas se vean a sí mismas y puedan contemplar que tienen un problema. Desde ahí acotando a lo que estabas preguntándonos, si bien sabemos cómo atender una hipoglicemia en casa, que es con el confitico, ¿verdad? Ya uno lo soluciona rápidamente. La hiperglicemia, igual que la hipoglicemia, puede generar convulsiones. Entonces, dependiendo del índice de glicemia, que tan alterado se encuentre, puede ser un desenlace bastante caótico, ¿verdad? Y llevarse una impresión al paciente y la familia. Entonces, ¿cómo atendemos nosotros esto? Posiblemente sea el paciente que no se haya tomado su dosis, que no se haya inyectado su insulina y entonces está generando esa alteración. O también, básicamente se va a resolver con que el paciente vaya y se inyecte la insulina para que ya aplaque esos niveles que lo están generando la complicación. Otra, cuando ya se encuentra muy alterado, tiene que ir a asistir al sistema de emergencias del hospital, del lugar más cercano, para que se le inyecte un bolo rápido de insulina y así poder disminuir ese nivel de glicemia. Pero serían como las medidas que nosotros podemos tener a la mano para saber qué hacer en esos momentos, ¿verdad? Ok, chicos, perfecto, ¿no? De verdad, muchas gracias. Creo que eso es un tema en que debemos ahondar. A veces podríamos hablar de que es muy reiterativo, pero no dejamos de aprender todo el tiempo, ¿verdad? Hay cosas que nosotros acá en un grupo con la Caja Costarricense de Seguro Social, donde se dan charlas, hemos abordado esto desde la parte emocional también. Cuando uno es diagnosticado con cualquier enfermedad, ¿verdad? Ese momento de diagnóstico es también complicado, y la aceptación de la enfermedad como tal. Entonces ahora no es solamente el controlar la enfermedad, sino aceptar que es parte de mi vida. Y eso es algo que definitivamente juega con nosotros, y creo que ustedes no lo mencionaron, pero también es importante hacer tal vez esa referencia de que también la parte emocional juega en los niveles a veces de glucosa, ¿verdad? Y eso es el estrés, todo esto nos cuesta un poco entenderlo a veces cómo funciona, pero resulta que así es, porque sobre todo los diabéticos tipo 1, y cuesta un poco, porque a veces decir, bueno, tengo todo el tratamiento perfecto, pero tengo los niveles altos, no sé qué está pasando. Y claro, tenemos muchas cargas emocionales, mucho estrés en el laboral o en la casa, lo que sea, y también es parte de lo que juega con este tipo de cosas. Entonces, bueno, yo creo que llamar a la gente a que se informe, que pregunte. Para eso están los médicos, el médico que lo ve, el médico, hay endocrinólogos que son especialistas en el tema, en la parte del pie diabético. Yo creo que hay bastante donde asesorarnos, informarnos, y sobre todo eso, ¿verdad? Entender, porque la gente se rehúsa mucho. No, yo guardo a mí me da diabetes porque me encanta comer chocolate, ¿verdad? Y lo ponemos como si fuera el final del mundo, y si mejor ni voy al doctor, porque si me dicen que soy diabético, yo no sé qué voy a hacer. Y es parte de entenderlo y aceptarlo y aprender a vivir con esa enfermedad, que no es el fin del mundo. Y yo siempre se lo digo cuando hacemos estos grupos desde la parte emocional. Lastimosamente la gente estamos mal entendidos en qué es, porque te dicen, tiene diabetes, sí, mi tío se murió de eso, el vecino le cortaron una pierna por eso, el señor está ciego y todo es como, me voy a morir. Viene todo lo malo, todo es terrible. Claro, están las complicaciones si no cuidamos, si no seguimos todo el tratamiento, todas las indicaciones que ustedes hoy nos han mencionado, pero no tiene que ser ese todo tan catastrófico como la gente cree que es, ¿verdad? Tener diabetes simplemente ya es una sentencia de muerte para todos. Nada más, yo creo que eso es lo que quería acotar, ¿verdad? Que debemos de aceptarlo, que bien lo decían ustedes, es controlar la enfermedad, pero también entenderla y asimilarla, que es parte de nosotros, no por decir, no, yo no tengo esto, ahí se me va quitando, no asumir realmente nuestra responsabilidad como pacientes. Así que de verdad, chicos, muchísimas gracias. Yo creo que como les dije ahora, es importantísimo que la población conozca este tema. Lastimosamente, yo creo que es
no sé si se puede decir que otra pandemia, ¿verdad? La cantidad de personas con diabetes a nivel mundial, y Costa Rica no está exento de eso. Entonces debemos informarnos y aprender a tener mejores hábitos de vida, simplemente es un estilo de vida diferente. Correcto, exacto. Coincido con todos tus puntos, realmente no hay que psicomatizar todas las cosas, porque como bien lo decís, a veces uno dice, ay no, ya me voy a morir, y lo metes tanto en tu psique que así se convierte en una sentencia, y no tenemos que hacer eso. Ok, chicos, de verdad, pues les agradezco montones. Ha sido de verdad que una charla muy interesante. Ojalá que todas las personas que nos estuvieron viendo pues también puedan tomar información para ustedes, para sus familiares. Si hay alguna persona que dice, mira, mi tía es diabética, le voy a decir que la vea, pues ahí queda el video, lo pueden ver más tarde. Y obviamente también al doctor Santana agradecerle el espacio que siempre nos permite, ¿verdad? Y ha estado con esta iniciativa en que la Universidad Hispanoamericana y la Municipalidad de Santa Bárbara pues tengan unas buenas relaciones y podamos seguir trabajando con ustedes prontamente. Bueno, mañana también tendremos otra charla con otra carrera, la otra semana, y prontamente tendremos una feria de salud que le vamos a estar dando más detalles, que esperamos tenerlos por acá en Santa Bárbara. Apenas tengamos todo, pues lo vamos a comunicar, que aprovechen, que se acerquen a hacer todas estas consultas y que aprovechemos. Definitivamente a veces necesitamos pues lo que no nos da el tiempo en el consultorio porque es muy rápido. Así que tal vez podamos evacuar dudas y que la gente se pueda acercar. Agradecerle a las personas que nos han estado viendo, a Tati Murillo, a doña Gladys Céspedes, que ahí nos están dando pues sus saludos. De verdad, muchísimas gracias a todos. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.